Hola hermanos, el día de hoy 28 de octubre del 2023, todos los 28 de octubre de todos los años celebramos la fiesta, son dos apóstoles de San Simón, el cananeo, el celotas, y San Judas Tadeo, famoso San Judas, el abogado de las causas difíciles, el patrono de los que buscan trabajo, es decir, vamos, hay las tradiciones tan bellas, en nuestros países hay una grandísima devoción a San Judas Tadeo, aquí en mi ciudad no tienen idea ustedes, pero bueno, en fin. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, pues que son apóstoles, fueron llamados por el Señor Jesús. En el caso de Simón se le llama el cananeo. Algunos dicen porque es de Caná de Galilea. Podría ser, pero los autores, los expertos, los historiadores dicen que no, que se refiere al hecho de que era un celotas. Y aquí hay que tener otro cuidado. Quiere decir que pertenecía a este partido, a este grupo de violentos que estaban queriendo liberar a Israel de la mano de los romanos y que van a provocar la caída de Jerusalén porque ellos son los que van a armar el ejército contra los romanos. Pues no, porque el movimiento celote pues será hasta después de la resurrección del Señor. Así que por lo tanto, probablemente ese apodo, ese apelativo de celotas, viene del hecho de que tenía un gran celo, efectivamente, que él tenía una visión, sí, tal vez de repente un tanto por carácter un poco más violento, digamos, de lo que debía pasar, de lo que él consideraba que debía ocurrir. No lo sabemos. Luego se dice que estuvo evangelizando sobre todo en la Mesopotamia, en esa zona de Irak, Irán, hoy en día en la Persia. Acuérdense que ahí había muchas sinagogas, ahí había muchos judíos, porque después de la deportación del año 587 se quedaron allá. O sea, cuando pudieron regresar en el 535, no todos regresaron. Así había una una gran comunidad judía en esa zona. Entonces no es extraño pensar que se haya trasladado hacia allá. Y allá fue martirizado. Y fue martirizado con una sierra, o sea, con un serrucho, y por eso se le representa con una sierra, que le cortaron, pues lo desmembraron de esa manera. Ahora, Judas, bueno, primero Judas es el Judas bueno, ¿no? Porque evidentemente no estamos aquí celebrando a Judas Iscariote. Por eso se le llama Judas Tadeo. Tadeo es el valiente, el Tadeus, el que es valiente delante de Dios, ¿no? Aquí entramos en el asunto. Era muy parecido al Señor Jesús. Porque, y por eso siempre se le representa con ese medallón, con el rostro del Señor Jesús, porque era primo del Señor Jesús. A ver, por el lado de su papá, de Alfeo, es pariente de San José. Y por el lado de su mamá, María la de Cleofás, se supone que María la de Cleofás era prima de la Virgen. Entonces por eso su parecido a la Virgen, ¿no? Evidentemente, y su parecido a Jesús. Y luego él sí aparece hablando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿no? Y entonces cuando habla de ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y al mundo? No, le pregunta al Señor Jesús. Bueno, eso. Y luego se le atribuye la carta canónica, pues que está en el canon de las Escrituras, dedicada de San Judas, ¿no? Que no va dirigida a nadie, pero es un llamado de atención, sobre todo es un ataque al mundo gnóstico. Ahora bien, ¿qué pasa con Judas? Pues Judas se supone que primero predicó en Egipto y luego se va a unir a Simón predicando, o al revés, más bien Simón fue el que predicó en Egipto y luego se unirá a Judas allá en Mesopotamia y ahí será martirizado por defender la fe, por decir que era cristiano y por sostener esa fe. A él le cortaron la cabeza, supuestamente, y por eso algunos dicen que fue apaleado y entonces por eso se le representa con un bastón. Pero bueno, eso es otro detalle. Insisto que discrepan a veces las tradiciones. Apóstoles que dieron la vida por el Señor Jesús, creo que con eso ya tenemos para más. Ahora, luego la tradición esta de que es el abogado de las causas difíciles o de las causas imposibles, ¿no? Y que es el patrono de los que andan buscando trabajo, eso ya es posterior, ¿no? Eso ya viene de un montón de elementos que entran en lo que no podemos comprobar, pero que la tradición nos sostiene. Miren, por ejemplo, en el mundo oriental se celebran separados, ¿no? No se celebran el 28 de octubre, sino que se celebran uno en una fecha y otro en otra. Ahí sí, sinceramente no lo sé, pero sé eso hasta ahí. Luego nosotros sí les celebramos juntos porque probablemente sus reliquias llegaron a la Basílica de los Santos Apóstoles, precisamente fue dedicada precisamente un 28 de octubre. Bueno, vamos adelante, ¿no? Hay que invocarlo. Hay algunas de estas visiones particulares que dicen que el Señor Jesús le dijo a una de las videntes, pues que cada vez que ocupara alguna cosa muy difícil, que pidiera la intercesión de San Judas, porque San Judas siempre conseguía lo que se le pedía.
Vayan ustedes a saber. Bueno, vamos. Las lecturas son propias, ¿no? Porque por ser una fiesta de apóstoles. Entonces, carta a los Efesios, la primera lectura, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar un templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hombre, este Pablo le hace de todo, ¿no? De agricultor, de ganadero y ahora de, pues, arquitecto, si lo quieren, porque o de ingeniero civil, yo no sé cómo llamarle, pero levanta edificios y utiliza las imágenes muy bellas. Primer elemento, ya no son ustedes ni extranjeros ni advenedizos, aquí todos formamos parte de la familia de Dios. Y claro, ese es el primer punto, entender que todos y cada uno de nosotros es parte de la familia de Dios, que aquí no hay acepciones, aquí no se trata de mi grupo y del otro, esas visiones reduccionistas, minimalistas son muy peligrosas. Que usted puede pertenecer a un grupo, está bien, eso no es un movimiento, a una pastoral, eso no tiene nada de malo, pero cuidado, sin olvidar que todos, absolutamente todos, que los que no son de mi grupo, pero igualmente creen lo que creo yo, no tenemos por qué dividirnos bajo ninguna circunstancia. ¿Sobre qué estamos fundamentados? Sobre el cimiento de los apóstoles. Pero claro, ese cimiento de los apóstoles y profetas, dice San Pablo, pero la cabeza de todo es Cristo. O sea que, muy bien, la iglesia es una santa católica y apostólica. Está fundada sobre los apóstoles, no sobre el Papa. El Papa en cuanto sucesor de los apóstoles, eso sí, perdón, pero así debe ser, ¿no? Es la apostolicidad de la iglesia lo que garantiza todo lo demás. Vayan a ver ustedes lo de las conclusiones del sínodo sobre la sinodalidad y ahí se van a enterar por dónde van los tiros. Tercer punto que me parece que es importante, habla del edificio bien estructurado. Hay una estructura, hay una lógica, no es que aquí se ponen las piedras ahí a la buena de Dios, no. Todo tiene un orden y nosotros nos vamos incorporando por la fuerza del Espíritu para transformar este templo en una morada de Dios, en un lugar donde habita Dios. Eso debemos ser cada uno de nosotros, el lugar donde habita la divinidad, el lugar donde habita Dios. De hecho, es el diálogo del capítulo 14, del que les hablaba, que tiene San Judas. Jesús está hablando de eso, de vendremos a Él y haremos morada en Él, está diciendo Jesús al hablar de la Santísima Trinidad, la inhabitación trinitaria. Dios quiere habitar en nosotros en cuanto estamos unidos a este edificio. El Evangelio es propio, lógico también, y es Lucas, fíjense, Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido de tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, sí, las elecciones del Señor Jesús, después de orar. Su decisión viene después de que se pasó la noche en oración con Dios. Y luego llama a los discípulos. Y nos habla de Simón el fanático, Simón el celotas, Judas el de Santiago, para diferenciarlo del Judas Tadeo, ¿no? Evidente que sí. Ahora, ¿para qué los elige? Entonces inmediatamente lo presenta. Baja del monte, no se queda en las alturas, está bien la oración, pero hay que aterrizarla, hay que llevarla a la práctica concreta. Y entonces Jesús se encuentra con la gente y ¿qué es lo que hace? Predicarles, curarles, animarles, sostenerles, enfrentar al mal. Punto. La acción propia apostólica es esa. Ser la continuación, por eso son apóstoles, continuación de la obra del Señor Jesús. Así que este parrafito que resume lo que Jesús hacía es lo que debemos decir que deben hacer los apóstoles y sus sucesores. Y nosotros también, claro, ¿no? Pero vean la belleza detrás de esto. O sea, se nomina, se hace la lista, el elenco de los apóstoles, pero inmediatamente se pone el acento sobre la razón de ser de ellos. O sea, están para hacer lo que Jesús hacía, para predicar, para curar, para sanar, para expulsar demonios, para constituir la comunidad, para hacer cimiento. Les invito a hacer oración.
Señor, tú llamaste a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Jeremías, a cada uno los llamaste por su nombre. Jesús, tú también llamaste a tus apóstoles por su nombre. A mí también me llamas por mi nombre. Me llamas por mi nombre porque me conoces mejor que yo mismo. Conoces mi capacidad de amar, de trabajar, de entregarme, de escuchar y compartir. Esas capacidades que tú me diste y me ayudas a desarrollar esas virtudes que alegran tu corazón. Conoces también mis miserias, mis egoísmos, mi individualismo, el orgullo que me aparta de ti y los hermanos. Conoces mi pobreza y me sigues llamando. Sí, me amas tal como soy y cuentas conmigo. Y me repites lo mismo que dijiste a San Pablo. Tu fuerza se muestra perfecta en mi debilidad. A través de mi pobreza se hace presente la grandeza de tu amor. Señor, ayúdame a conocerme y amarme. Dame fuerza para responder a tu llamada. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Simón y San Judas Tadeo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.